Bien, nos encontramos aquí con el escritor Enrique Carvajal y psicólogo. Bien, cuéntame cómo estás, Enrique. Bueno, ahí estamos tranquilos, pasando esta situación y con la esperanza de que ya pase, ¿no? Se encuentre al menos una salida a este, a este tema que nos ha afectado a todo el mundo, ¿no? Un tema que nos ha puesto en jaque a todos. Bien, como Sí. escritor, cuéntame en líneas generales qué es para ti escribir. ¿Qué es para ti la escritura? Em, la escritura para mí es un modo de vida, es un modo de vivir tranquilamente, ¿no? De hacer las cosas que a mí me gustan, ¿no? Amo escribir. Desde niño supe que iba a ser escritor, ¿no? No tengo digamos, no tengo otra manera de ver el mundo sin ser escritor. No podría yo, al menos, vivir, pienso, tranquilamente si no hubiese elegido ser escritor. ¿Quiénes fueron tus influencias de chico? ¿O qué libros leías? Eh, yo creo que en general primero es el ambiente en donde naces, ¿no? Nací en un ambiente humilde en donde eh, mi padre y mi madre y bueno, me transmitían los cuentos populares, por ejemplo, que a ellos les transmitieron, ¿no? De ahí pienso que nació una parte para ser escritor. Otra parte pienso que, bueno, vengo por una rama de mi familia materna, que siempre fueron artistas, ¿no? Unos eran dibujantes, encontraba ahí que eran, algunos tíos eran aficionados a la poesía, escribieron algunos poemas que los encontré por ahí desperdigados en los libros y luego vino como que ya a aprender como a consolidarme ya, ¿no? El primer libro que leí fue o la primera novela que leí es justamente Los perros hambrientos, ¿no? Claro que antes de eso había yo leído algunos libros, algunos cuentos de algunos libros que mis hermanos mayores guardaban, ¿no? Pero ya una obra así mayor, digamos, ya empiezo con Los perros hambrientos, ¿no? Y es la novela que más he releído en mi vida, ¿no? Hasta ahora, porque justamente Ciro Allegri escribe sobre mi mundo, ¿no? Cuando yo leía Alantuca, que era pastora, no, yo sentía mi mundo, porque yo también había paseado mis ovejas, ¿no? Sentía ese mundo, ¿no? Sentía, o sea, Ciro Alegría me hizo vivir, ¿no? Es como si ya hubiese escrito de mi mundo, ¿no? De mi mundo andino, de mi mundo de las montañas, de las cordilleras, de la lluvia, de la sequía, ¿no? Eso. Y luego vinieron eh, otros escritores que fui descubriendo en el transcurso del tiempo. Escritores como Juan Rulfo. Con Juan Rulfo, por ejemplo, comencé yo a escribir. Antes de él siempre como que había eh, un muro, ¿no? Se interponía en lo que estaba escribiendo y no lograba avanzar, no cuajaba bien. Entonces, con Juan Rulfo yo aprendí a escribir, ¿no? Me enseñó a escribir Juan Rulfo. Bien, también me sentí identificado cuando leía Los perros hambrientos, sobre todo porque cuando yo crecí en la casa de mi abuela, había ¿Ya? varios perros. Y está los perros Hueso, Pellejo, Huanca, Sambo. Y me pareció un cuento bastante lindo, la verdad. Cuéntame, ¿qué tratas de plasmar en tus obras? Bueno, yo me inclino mucho por la mitología, ¿no? Em, Vivimos en un mundo, digamos, si lo miramos más
eh, detalladamente, vivimos en un mundo mágico casi, ¿no? Eh, eh, los Andes siempre tienen esa magia para mí, ¿no? Siempre crecí, primero oyendo de muertos, por ejemplo, ¿no? Oyendo de pájaros que mágicos que volaban, por ejemplo, en las hondas horas de la noche, donde eh, decía que había oro, ¿no? Eh, Viví y crecí oyendo estas historias de sierpes, por ejemplo, que emergían de alguna laguna y iban a dar a otra, ¿no? Y que los rayos lo perseguían, ¿no? Y así con seres míticos. O sea, nuestro mundo es muy mítico, ¿no? Eso trato de plasmar y por la otra, pues la vida que es común en el campesino, pero que a la vez a mí siempre me ha parecido impresionante, ¿no? Fascinante. Siempre me ha fascinado eso, ¿no? La, ver la, desde cosas sencillas hasta cosas que no sé, son, para mí siempre lo he, digamos, eh, eh, no sé, conceptualizado como cosas siempre mágicas, ¿no? Eso trato de hacer en mi literatura, ¿no? Claro, vivimos en un mundo realmente mágico y Latinoamérica entera, creo, porque hay Gabriel García cuenta que le gusta esto a los estadounidenses, por ejemplo, a los gringos, por decir, que cuando vienen ellos ¿Ya? aquí a Latinoamérica ven como que todo muy raro, todo muy diferente, muy surrealista, Sí, sí, eso, pero para nosotros algo es normal. normal, cotidiano. Sí, Los no sé, había oído una entrevista, no sé de quién, olvidé el nombre, pero que decía no puedo más cuando creo que era europea, creo que era una mujer, no, no recuerdo. Cuando fue a México dijo que no podía ya sí, sí. con tanta magia, ¿no? Y para nosotros es normal, ¿no? Hemos crecido y como tú dices, ¿no? O sea, toda Latinoamérica, o sea, desde México hasta es nuestra vida, es nuestra forma de vivir, es nuestra cosmovisión, ¿no? Sí, tienes razón. Y también me parece que también fue Salvador Dalí, quien era como que un pintor surrealista. Llegó a México y dije, Me vine de México y ya no pude más con tanto surrealismo. Cada persona es más surrealista que yo." Ya, él debió ser entonces, ¿no? Él debió ser, está confundido. Cuéntame, cómo crees que la escritura, sobre todo tu escritura, aporte a la sociedad? Mm, yo no sé si en verdad aporte a la sociedad, ¿no? Bueno, tengo varios libros que unos pueden ser más que otros, ¿no? Tengo el primer libro de poesía. Pienso que la poesía no aporta tanto como la historia, por ejemplo, ¿no? La historia para mí aporta más, ¿no? La poesía es, no sé, es sentir la belleza de la palabra, ¿no? Eso para mí. En cambio, la historia es recrear un mundo que pasó, ¿no? Y que pasa también, ¿no? O sea, y es un primer libro, por ejemplo. No creo que aporte mucho, no creo que la gente lo lea porque sea necesario, sino más es por gusto, ¿no? Luego tengo un segundo libro, por ejemplo, que ya pienso que ligeramente trato del mundo, o sea, mi mundo, ¿no? Y eso pienso que les puede aportar en algo, si se quiere así llamar, ¿no? Pero el libro, el último que he publicado, por ejemplo, que es Cuentos de Tiempo Viejo, pienso que en ese libro sí se rescata parte de nuestros cuentos olvidados, ¿no? Hay muchos cuentos que si no se hubiesen escrito, ¿no? Se hubiesen perdido, como pienso que se han perdido muchos cuentos, ¿no? Personajes populares que he rescatado, por ejemplo,
y que solamente en algún cuento que seguramente me contaron en la niñez y que he tratado de recordarlo y sus hechos, ¿no? Pero otros no han sido muy difíciles, ya no encontré a las personas ya que me contaban cuando yo era niño, porque bueno, fui suertudo en cierta manera porque encontré en mi camino a mucha gente que me contó cuentos que luego con el tiempo se convirtieron, ¿no? Lo escribí. Bien, Eso, sí, sin duda, sí. sí, justamente voy a nombrar el repertorio de obras que tienes, que primero salió Días de ausencia, poesías en el 2008, Las cuestas andadas de cuentos en el 2014 y tu último libro que justamente acá lo tengo, Cuentos de tiempo Ah, viejo en el 2018, qué bueno. con Qué bueno. con las ilustraciones de Renato Chávez Pajares, que son muy lindas, la verdad. Cuéntame Sí, más, cuéntame más acerca de este libro y cómo fue este éxito que tuviste, porque llegó a nivel nacional, me parece. Cuéntame. sí, el libro salió faltando 15 días antes que acabe el año 2018, ¿no? Y felizmente tuvo un, su camino fue muy rápido, ¿no? Llegó, incluso Ricardo González Vigil, lo, lo hizo, lo escribió en su recuento de que hace cada año, bueno, como uno de los mejores libros de aquel año, ¿no? Eh, ese libro, eh, en primer lugar, es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, tal vez el que más me ha dado satisfacciones, ¿no? Bueno, en segundo lugar, es el que más lo he trabajado, ¿no? Quizá el libro se comenzó a forjar cuando, bueno, de hecho, ¿no? Cuando me contaban esas historias de cuando era niño, ¿no? Luego fui investigando. Para escribir ese libro, por ejemplo, he tardado algo como 8 años, ¿no? Se ha ido forjando y forjando el libro hasta que al fin salió y se echó a andar por el mundo. Sí. ¿Tú crees que la libertad es una tierra de escritores? Y yo creo que todo pueblo, todo departamento, toda ciudad es tierra de escritores, ¿no? La libertad sí es cierto que ha dado grandes hombres al mundo, sobre todo en literatura, ¿no? Sin embargo, tu pregunta me lleva a pensar o a recordar cuando Charo Arroyo, que es una periodista, cuando presenta el libro en Lima, dice, ¿no? En Huamachuco o refiriéndose más o menos a la provincia de Sánchez Carrión, soplan vientos únicos, ¿no? Y creo que sí, ¿no? O sea, o creo que es la tierra, no sé, creo que es el ambiente mismo. Recordemos que cuando Vallejo nace, Santiago de Chuco pertenecía a, Huamachuco. a, a Sánchez Carrión, ¿no? Sí, claro. Ciro Alegría, Sartín Bambino, ¿no? Abelardo Gamarra, ¿no? No necesariamente ha dado bastantes, ¿no? Porque si ves en otras partes del Perú, Mario Vargas es de Arequipa, ¿no? Jorge Basadre, Tacna, César Calvo, de Iquitos, ¿no? Entonces, mira, cada pueblo pienso que en ese sentido aporta bastante, si no es en literatura, en otras cosas, ¿no? Siempre hay ese hálito de arte o de otras cosas, ¿no? Claro, pero a las finales de cuentas tuvimos una época de auge en cuanto a la escritura y más se vio con el grupo Norte, me parece. Claro, sí, sí, sí. De ahí, yo creo que, eh, no sé, las mismas épocas cambiantes, nos han, llevado a, mira, antes hubo un grupo muy famoso, ¿no? El Grupo Norte, que
que repercutió no solamente en el Perú, sino en el extranjero, ¿no? Después como que cada artista, bueno, luego, no sé, ha habido por ahí otros grupos, pero luego cada artista como que ha ido solo por su camino, ¿no? No ha habido como otros grupos así, ¿no? Sí, bueno, ha de haber habido por ahí, pero no tan hondos como estos grupos en que colisionaron y bueno, y emergieron, pues, ¿no? Sí, precisamente de esta pregunta. ¿Cómo crees que deberíamos hacer para volver a este nivel de escritura? Guamachuco, La Libertad, hasta el Perú mismo, creo que ha bajado mucho el nivel de escritura, de exportación, de la calidad que antes teníamos. ¿Cómo crees que deberíamos potenciar esto? Creo que no solamente en literatura ha bajado, sino en otras artes, ¿no? Pienso que en pintura, por ejemplo, pienso que en música, pienso que en otras cosas. Em, bueno, quiero responderte con una frase que justo dice Juan Rulfo en Pedro Páramo, son los tiempos, señor, ¿no? El tiempo, por ejemplo, estaba escuchando ayer una entrevista que hace Hildebrand a Marco Aurelio de Negri. Dice que los teléfonos un poco que nos han adormilado, ¿no? Lo hablaban más o menos hace como 7 u 8 años atrás, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, vivimos en un mundo adormilado ya, ¿no? O sea, ahora no se puede vivir ya sin un celular, por ejemplo, ¿no? Y es un poco que para mí ha desvirtuado ese placer por la lectura, ¿no? Vas a una casa cualquiera y encuentras un televisor eh, y cero libros, ¿no? Entonces ese es más o menos el panorama que nos hace pensar, ¿no? O sospechar que sea una de las causas, ¿no? Deben haber más, ¿no? Sí. Bien, para finalizar vamos a hacer un ping-pong. Voy a decirte el nombre de escritores y tú me vas a responder con una frase, con una palabra, con lo, con una interjección, con lo que tú prefieras al nombre del escritor que te voy a decir. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Bien, vamos. Abelardo Gamarra, Costumbrista, Ciro Alegría, telúrico, César Vallejo, más telúrico aún. Manuel González Prada, Eh, peligroso para su época. Eh, no es como que tiene libros, pero es bueno cuando escribe. Ya. Hildebrand, Muy bueno y a la vez muy extremista lo veo a veces. Mario Vargas Llosa. Es el que nos tiene la imagen del Perú, ¿no? Bien, también a un escritor que causa mucha controversia a veces, y más con su primer libro, que es Jaime Bailey. Em, es un escritor que no he leído, ¿no? Sin embargo, por sus opiniones, me parecen acertadas, ¿no? Bien, Enrique, creo que ha sido una entrevista muy nutritiva para mí. Espero que también para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos, Aldair, un gusto.